con las orejas y 19,70 de subida. Pero el lunes o el martes o el miércoles tendremos que salir aquí y decirles: han vuelto los de Gotham y los vendedores y ya estamos liados con unas caídas espectaculares. Lo que de verdad revienta es que aún estemos esperando un informe serio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. No tenemos tiempo para más. Mi agradecimiento, si acaso, para ustedes dos por sus opiniones y su presencia. Y a ustedes, que les digo, les invito a que a continuación sigan con nosotros en la redacción abierta. Hoy en Recomendaciones del Toro les presentamos el grupo Bajalica. Son líderes y pioneros en poda, tala en altura de árboles con técnica de trepa y profesionales en jardinería. La empresa fue fundada hace 4 décadas por Branco Bajalica, con gran experiencia nacional e internacional. Se caracteriza por su amplia gama de servicios de excelencia garantizada. Llegan donde otros no llegan. Les ofrecen presupuestos sin compromiso. Grupo Bajalica, una recomendación del Toro Televisión. It's the little things that mean an awful lot. Papá, estamos llegando ya al festival. Vaya muy bien en la gala, te queremos mucho. ¡Adiós, papá! Este año reconocemos el trabajo a un compañero muy querido y el premio a Mejor Chef del año es para Andrés Castillo. Alegría de vivir cuando estás cerca de mí. Me siento y pienso. El Pozo 1954. Lo que habrá dentro. Elige lo que te emociona. Estimado lector, nos complace informarle de que nace el Club del Libro de Biblioteca Homo Legens, un espacio único en el que cada mes podrá escoger los 2 libros que usted desee de nuestro amplio catálogo. Para formar parte del Club del Libro de Biblioteca Homo Legens, ponemos a su alcance 2 tipos de suscripción. Por un exclusivo precio, llévese 24 libros al año, valorados en 500 euros, sin gastos de envío y muchas más ventajas. Puede darse de alta en homolegens.com o puede llamarnos al teléfono 910059942, escribirnos a clubdellibro@homolegens.com o enviarnos un WhatsApp al 608 02 8273. ¿A qué espera para ser parte del Club del Libro de Biblioteca Homo Legens? Este año reconocemos el trabajo a un compañero muy querido y el premio a Mejor Chef del año es para Andrés Castillo. Cerca de mí. Me siento y pienso adentro. Lo que habrá. El Pozo 1954. Elige lo que te emociona. Morán Ópticos, tu óptica familiar de confianza. Con un gran equipo de profesionales ópticos optometristas, ofrecen a sus pacientes la mejor solución a su problema visual con ayuda de la mejor tecnología. Cuidamos de tu salud visual y auditiva. Además, cuenta con un gabinete audiológico cuyo objetivo es mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas con problemas de audición. Todos los socios del Club de Amigos tienen unas ventajas y descuentos sorprendentes. Ponte en contacto con Morán Ópticos, tu óptica de confianza. Te esperamos.
Esta nueva colección de relojes más deportivos, informales y dinámicos es una fantástica opción de regalo. Son unisex con correa de nylon con la bandera de España y el logo del toro serigrafiado. Colores disponibles azul y verde. No te quedes sin él, consíguelo llamando al teléfono del Club de Amigos o enviando un correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla. Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión, donde estamos preparados para iniciar el repaso a la actualidad con 3 parámetros clave. El primero con valentía, el segundo con rigor y el tercero en libertad. Y que ustedes puedan aprovechar opiniones expresadas aquí en libertad, información tratada con rigor, pero con valentía, ¿eh? No lo que quiera el gobierno de las cosas y de cómo se comparan, ¿no? No vamos a hacer cánticos a Félix Bolaños ni nada que se parezca a eso. Arrancamos en el panorama internacional, que hoy nos trae interesantes asuntos. Por ejemplo, Joe Biden, dice Joe Biden, o mejor dicho, compara Joe Biden a Putin con Hitler. Y luego dice que de ningún modo, él quiere un enfrentamiento con China. En enero de 1941, Franklin Roosevelt vino a esta Cámara para hablar a la nación y dijo: me dirijo a vosotros en un momento sin precedentes en la historia de la Unión. Hitler estaba avanzando. La guerra se estaba desatando en Europa. El propósito del presidente Roosevelt era despertar al pueblo americano. No eran tiempos ordinarios. Hoy estoy en la misma Cámara para dirigirme a la nación. Hoy somos nosotros los que vivimos en tiempos sin precedentes. Mi propósito esta noche es despertar al Congreso y reincidir al pueblo estadounidense que estos tiempos no son ordinarios. Si alguien se cree que Putin se va a detener en Ucrania, os aseguro que no lo hará. Nos enfrentamos a las injustas prácticas económicas de China. Luchamos por la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. He revitalizado nuestras alianzas en el Pacífico. Quiero competición con China, no conflicto. Bueno, miren, estamos ya en precampaña electoral. ¿Y qué ha dicho hoy Donald Trump? Pues a propósito de esto ha recordado, ahora lo van a ver, que si Putin invadió Ucrania fue porque no tiene respeto por Biden, que esto no habría ocurrido durante una administración Trump, y eso es lo que afirma ahora Donald Trump. Ya veremos, porque si gana las elecciones, pues aquí tiene una línea de compromiso complicada. Bueno, de lo que dice la política americana a lo que ha pasado en Nigeria. De Nigeria es un país que es uno de los países superpoblados, el que más en África, y lo va a ser mucho más en el futuro. Pero, hombre, resulta que se ha producido algo muy lamentable. El secuestro de más de 200 niños de su escuela por bandas armadas en el estado de Kaduna, que es donde se ha producido este secuestro masivo. Muy conocido este estado porque ahí proliferan bandas criminales dedicadas a secuestros, al tráfico de drogas y al asalto de las carreteras. ¿Qué hacen con esos niños? Pues bueno, si son estas bandas, si es algo que tenga que ver con Boko Haram, es peor. Pero si son estas bandas, pues les van a reclamar dinero a sus familias y van a negociar, van a tratar con los y las secuestradas, porque hay niños y niñas, de los dos. Bueno, pues una mala noticia, sin duda alguna, para este día viernes. De ahí nos vamos a España. En España les tengo que hablar, como cada día es mi propósito, ver que cada día podemos sacar 1, 2, 3 noticias de operaciones antidroga. Esto es brutal, ¿verdad? Bueno, vamos a Carmona, en Sevilla, donde ha habido 3 detenciones, por cierto, en un chalet, que es esto que ven ahí, un chalet donde se encontraron 400 plantas de marihuana. Un chalet que había sido ocupado. Los ocupas, pues pinchando las redes eléctricas y utilizando parte del chalet, han construido
esta guardería de plantas de marihuana que luego pues, ellos consumían y vendían y vivían de este trapicheo sobre la base de que no pagaban la electricidad, sino que la robaban y dejaban la deuda pues, a reparto de los otros usuarios que, como nosotros, pues sí pagamos la electricidad, ¿verdad? Bueno, y tengo que hablaros del aborto porque la ministra de Sanidad, Mónica García, ha aprovechado que hoy es el día 8, el día de la reivindicación feminista, etcétera, para decir que quiere hacer lo mismo que Francia, que quiere que en nuestra Constitución se blinde el derecho al aborto libre y gratuito de la mujer. Y eso nos ha dado pie a repasar cómo está el asunto del aborto en el mundo. Vamos a verlo. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Así dicta el artículo 15 de la Constitución española. El nasciturus es un bien jurídico constitucionalmente protegido. A pesar de ello, el aborto está llegando a cifras históricas. Desde que entrara en vigor la actual Ley de Plazos de 2010, de media ha habido 100.000 abortos al año. En 2011 hubo 118.611 mujeres que abortaron, cifra más alta hasta la fecha. El aborto aumentó un 9% en 2022 en comparación con el año anterior. Se produjeron 98.316. El 82,7% de los abortos se produjeron en centros derivados de carácter privado y el 17,02% en centros públicos. Francia se ha convertido en el primer país del mundo en blindar el aborto en la Constitución. Además, está consagrado por ley desde 1975. En 2022 se amplió el plazo legal para abortar de 12 a 14 semanas de embarazo. Aquel año último del que se dispone de datos se alcanzó el máximo histórico, 234.000 abortos. Ahora han añadido en el artículo 34 de la Carta Magna francesa, la ley determina las condiciones en las que se ejerce la libertad garantizada a la mujer de recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo. En el caso de las menores en Francia no necesitan autorización paterna para abortar, pero sí deben estar acompañadas de un adulto, y no tiene que ser un familiar. La administración cubre todos los gastos, y no es necesario ser mujer francesa para abortar. Cuando el aborto está por ley, se encuentra despenalizado. Ahora, en la Constitución francesa, es un derecho. La posición moral de los galos es que se puede matar a niños. En España, Sumar ha propuesto incluir el aborto como un derecho en la Carta Magna. Y vamos a hablar de la Comunidad Valenciana. ¿Por qué? Bueno, miren, lo primero que tienen que saber es que ahí hay un proyecto impresionante de ampliación del puerto de Valencia, que ya es el primer puerto del Mediterráneo, de los españoles. Bueno, quieren ampliarlo y de eso depende pues, buena parte del futuro desarrollo de 1000 proyectos y de muchas empresas valencianas, ¿verdad? Bueno, si esto no ha sido posible, si no ha sido posible avanzar con lo del puerto de Valencia, se debe a que la administración de Ximo Puig, el socialista Ximo Puig, se oponía. ¿Y qué les digo de la administración de la alcaldía de Valencia en manos de cuando era alcalde Ribó? Estaban en contra. Bueno, tanto es así que si yo fuera ministro de Transportes socialista, evitaría hacer comentarios si me invitan a ir a algún acto o a inaugurar alguna cosa a Valencia, porque ha quedado evidenciado claramente que había un problema y eran las administraciones de Ximo Puig y las administraciones de Ribó. Bueno, el caso no es este porque Óscar Puente, que es, además de ser un faltón, es el ministro que más estropea cosas de España, ha llegado a Valencia o ha hablado de Valencia y ha dicho que el presidente valenciano, el popular Carlos Mazón, es un poco bipolar con esto de la ampliación del puerto de Valencia. Esto supone un desprecio hacia las personas que sufren algo que es una enfermedad. Ser bipolar es una enfermedad, ¿de acuerdo? Bien, entonces aplicar esto en política pues es faltón y además injusto porque el señor Óscar Puente, por mucho que haya llegado hace 4 días al ministerio, tendría que pensar por sí mismo quién le ha puesto trabas a este proyecto. Vamos a escuchar a Óscar Puente. Es un hombre en el trato cercano pues agradable y, bueno, dicharachero, ¿no?
Luego, políticamente, pues tiene, no sé, un poco bipolar, porque ya digo, en Valencia era yo el mejor del mundo mundial porque anuncié la ampliación del puerto, y luego pues debo odiar a Alicante, siendo mi mujer de San Vicente del Raspeig. O sea, fíjate tú, yo me voy a Alicante esta tarde. Imagínate el odio que yo le tengo a Alicante. Bueno, decir que también en Valencia el juzgado ha decidido pues que archiva la causa abierta para investigar el motivo del incendio de los 2 edificios famosos donde murieron 10 personas, considerando que después de echar las pruebas pertinentes fue un incendio accidental y por lo tanto no ha lugar buscar responsabilidades de carácter penal, ¿no? Y déjame que les hable de Redenhair. ¿Por qué? Porque Redenhair es el tratamiento para la caída de cabello más completo del mercado, avalado por estudios clínicos que demuestran su alta efectividad. El tratamiento anticaída Redenhair está indicado para prevenir y frenar la caída del cabello con resultados probados tanto en hombres como en mujeres. ¿Sabías que hay numerosos factores que pueden provocar la pérdida de cabello? El estrés, una mala alimentación, los cambios de estación o la genética son los más comunes. La gama de productos anticaída de Redenhair actúa de manera conjunta para revertir estas consecuencias, todo sin ningún tipo de efecto secundario y sin el temido efecto rebote. Sigue el tratamiento Redenhair y notarás cómo la caída de tu cabello empieza a disminuir pasados solo 15 días. Además, comenzarás a recuperar densidad de manera visible a partir del 3er mes de tratamiento. Pero no solo esto, este tratamiento aportará muchos otros beneficios a tu salud capilar para que presumas de un cabello más denso, con más cuerpo, más fuerte y definitivamente más sano. Llama al teléfono 638-010101 y lo recibirás cómodamente en tu casa sin ningún gasto adicional. Y permitidme que hablemos un poquito de esta casa y de que os sugiera al menos 3 fórmulas para echarnos una mano en sostenerla y permitir que tenga más impronta y que pueda incidir más en los asuntos que nos interesan, que es teneros bien informado, pero claro, tenemos que llegar a más y más españoles y eso necesita de vuestra ayuda. Hay 3 fórmulas para echarnos una mano. 1. Daros de alta en el Club de Amigos del Toro Televisión, tan fácil como llamar a ese teléfono que aparece ahí en pantalla. Y, bueno, pues en 5 minutos eso está resuelto. 2, hombre, ¿qué tal os habéis planteado que podéis hacernos alguna donación? Aquí hay que estar atento. Yo le haría una foto a lo que sale ahora en pantalla, que es la mejor manera de capturar todos esos números tan largos que definen una cuenta bancaria. Son las cuentas bancarias de 2 entidades, CaixaBank y Bankinter. Cualquiera de las 2 vale. ¿Y qué hay que hacer? Pues simplemente una transferencia. Hay una tercera alternativa que es hacerla siguiendo los pasos que nos explica la página del Club de Amigos del Toro Televisión, que está anotada su dirección en la tercera línea, ¿verdad? Ahí entras y pone donación, pinchas, sigues las instrucciones y ya está. Tengo que deciros que todas estas donaciones, al igual que la cuota de ser socio del Club de Amigos, son desgravables en la renta del año 24, que la haremos en el año 25, sí, pero podréis desgravaros lo que hayáis decidido asignarnos, si lo tenéis a bien, en hasta un 45%. Es decir, que pues casi la mitad de lo que nos donéis os viene de vuelta por Hacienda en vuestra declaración de la renta. Me parece un negocio ganador. Y luego hay una tercera fórmula, que también nos vale y que nos parece adecuadísima, que es mandarnos SMS al número 28088 con la palabra toro o sin la palabra toro. Esto solo os va a costar 1,20 €, que es menos de lo que os costaría invitarme a mí a tomar un café si nos encontramos por la calle. Vamos a hacer una pausa de publicidad y luego abrimos la mesa de análisis político.
Hoy en Recomendaciones del Toro les presentamos casas de madera bálticas. Se ha posicionado como líder indiscutible en el mercado de casas de madera en España, destacando por su calidad, originalidad y durabilidad. Aunque imitaciones y copias han surgido en el mercado, ninguna ha logrado replicar fielmente la calidad y el prestigio de casas de madera bálticas. Es una recomendación del Toro Televisión. Algo ha cambiado para siempre. Ahora no hace falta tener los paneles solares en tu casa. Puedes tenerlos en uno de nuestros parques fotovoltaicos gigantes. Al ser el dueño de tus paneles solares, tendrás tu energía 5 veces más barata que la media del mercado. Contratas tus paneles solares y te damos de alta en nuestra comercializadora para llevarte la energía que producen tus paneles a tu casa, a tu piso, a tu comercio, a 0 euros durante 30 años. Información, historia e investigación a través de los datos. Ponemos la lupa sobre diversos temas que afectan a la sociedad y que no siempre se encuentran en las portadas de los medios de comunicación, ya sea ciencia, política, tecnología o problemas sociales. Siempre con las cifras en la mano. Arrancamos. ¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular? Sepa que la vía civil está bloqueada tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. En Durán y Durán Abogados tenemos una alternativa, que es la vía penal. Se nos ha admitido una querella en la Audiencia Nacional por la ampliación de capital de 2012. Todos los afectados que tengan dinero invertido y deseen seguir luchando por la recuperación de su inversión deben llamarnos y les informaremos cumplidamente. Llámenos al teléfono gratuito 983 3020 y le ayudaremos. O entre en nuestra página web www.duranyduranAbogados.com, que aún hay mucho partido por jugar. El producto de temporada y sugerencias semanales según el mercado aportan dinamismo a la carta de Calisto. Nos ofrece una cocina que huele a tradición con toques vanguardistas. Está ubicado en Chamberí, uno de los barrios más emblemáticos de Madrid. Descubra el restaurante Calisto. Abrimos la mesa de análisis político y lo hacemos a la carrera. Como tienen que ser las cosas buenas, no se pueden hacer esperar. Les presento a nuestros invitados hoy. Doña María Montero, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, un placer. Redactora en El Cierre Digital, periódico tinerfeño, ¿podemos decir eso? ¿O global? O como... Bueno, periódico nacional porque el director es Juan Luis Galiacho, que es una institución del periodismo, como sabéis, pero realmente soy la corresponsal en Canarias y te voy a contar muchas cosas de la guerra que estamos dando. Ahí te espero, que hemos hablado 1000 veces, tú y yo aquí, de las mascarillas de Canarias, y hoy tenemos aquí a quien más sabe de las mascarillas de Canarias. Don David Gómez, abogado. Muy buenas tardes. Buenas tardes. He traído el frío desde Ávila a Madrid. Bueno, pues bienvenido sea, yo no me voy a quejar. La nieve, la nieve es dinero, es agua. Efectivamente. La necesitamos desesperadamente. Bueno, hoy es el día 8M, vamos a explicarles de qué va esto. Algunos han aprovechado el día, por ejemplo, Mónica García, para tratar de meter el aborto en un refugio constitucional como hizo Francia y tal. Bueno, y pues la verdad es que el día, como no es novedad, pues va a reflejar las diferencias, los enfrentamientos entre diferentes organizaciones feministas. Pero bueno, hemos intentado reflejárselo en el siguiente trabajo. Llega el 8M y la división del feminismo se consolida por tercer año consecutivo en nuestro país. Como era de esperar, el día ha amanecido con numerosas referencias a las mujeres y algunas de ellas se han hecho rápidamente virales en redes sociales. Es el caso de la campaña que ha compartido el Real Sporting de Gijón. En el vídeo puede verse a una mujer arrodillada en el terreno de juego con un cepillo.
Una campaña que rápidamente se ha llevado muchas críticas. Ayuso, por su parte, ha aprovechado este día para preguntarse cuándo se celebra el Día del Hombre y ha puesto en evidencia las estadísticas en las que las muertes de hombres son mayoritarias frente a las mujeres. El 93% de las víctimas de accidentes laborales también son hombres y el 80% de las víctimas asesinadas también lo son. No sé cuándo es el Día del Hombre para hablar de todo esto. Yo creo que no hace falta y que lo valioso es trabajar todos los días, no para compensar las estadísticas e igualarnos a todos ahí, sino para que haya menos hombres y menos mujeres que sean víctimas. Hoy, además, coincidiendo con el 8 de marzo, el Gobierno ha aprobado en un Consejo de Ministros extraordinario la Ley Orgánica Integral contra la Trata que quedó pendiente en la pasada legislatura. Es una ley que no es punitivista, es una ley fundamentalmente centrada en la prevención, en la sensibilización y en la protección de las víctimas. Y lo que se pretende es actuar frente a todas las formas de trata. Incluso hoy hemos conocido que históricas del PSOE como Adriana Lastra o Susana Díaz han pedido a la dirección del partido expulsar a los cargos públicos que recurran a la prostitución. En cualquier caso, las manifestaciones del 8M vuelven a tomar las calles sin una marcha unida y dejan en evidencia la grieta que se abrió el 8 de marzo de 2022. Este año es el primer 8M con Irene Montero fuera del Gobierno y con la socialista Ana Redondo estrenándose como ministra de Igualdad. Pero la brecha sigue patente. La ley trans o el abolicionismo de la prostitución son algunos de los temas más enquistados dentro del feminismo. La polarización política entre los partidos de izquierda respecto al feminismo y la división de las manifestaciones ha perjudicado por completo a las cifras de asistencia. Solo hace falta ver los datos de Madrid para entender la situación. El año pasado, y según datos de la delegación del Gobierno, unas 27.000 mujeres asistieron a las marchas de Madrid. Cifras muy lejanas a las registradas, por ejemplo, en 2019, año en el que se registraron 350.000 asistentes en las manifestaciones de la capital. La rebaja de penas a agresores sexuales, la excarcelación de muchos de ellos o la preferencia de derechos de los hombres trans sobre las mujeres está haciendo que cada vez sean más las mujeres que no se sienten identificadas con las políticas feministas del Gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, el Partido Popular ha hecho un vídeo, pero es claro, cuando el Partido Popular hace un vídeo, recibe... Y en el vídeo se recuerda la ley del solo sí es sí, las excarcelaciones de violadores, el temor que muchas mujeres han sentido por culpa de una ley absurda, ridícula, mala, que han defendido hasta el final. Y luego de un presidente que lo ha consentido. Vamos a ver el vídeo, verán de qué va, qué es lo relevante. La voluntad del Poder Ejecutivo fue claramente reforzar las seguridades de las mujeres. Ese es el objetivo. Y yo lo digo alto y claro, viva el 8 de marzo. Este vídeo lo puede hacer alguien de Podemos, alguien del PSOE, pero alguien del PP no. Eso está por descontado. Y naturalmente María Jesús Montero y tantas otras. Me ha llamado la atención lo de María Jesús Montero, pero podía enseñarles 8 o 10 igual. Esto es una vergüenza, cómo se atreve el Partido Popular. Es una mezcla de odio y de ignorancia. Oiga, vamos a ver. ¿Es verdad o no es verdad que la ley sirvió para que salieran a la calle 1000 y pico tíos que no debieran estar en la calle? Pues chitón, ¿eh? Que tampoco supisteis hacer que Irene Montero rectificara la ley o la quitara de la circulación. María. Pues es una auténtica vergüenza la gestión, bueno, yo diría no gestión de este gobierno hacia las mujeres en riesgo de exclusión, vulnerables, trabajadoras sexuales, que luego les voy a hacer un guiño, porque también aquí voy a hacer voy a lanzar un apoyo también, ¿no?, a estas mujeres. Y sobre todo, fíjate, la impunidad con la que lanzan violadores a la calle, ¿no? O sea, es decir, en un gobierno progresista están haciendo justo lo contrario de lo que debía de ser. Y por otra parte, si este vídeo lo hubieran hecho ellos estaría bien, pero si lo hace el Partido Popular, como dices, o otro partido de centro-derecha o de derechas, estaría mal. Eso por una parte. Y por otra, fíjate, las declaraciones de hoy de Susana Díaz y de Adriana Lastra,
que los hombres del Partido Socialista que acudan a servicios sexuales que sean expulsados del partido. Sinceramente es una declaración un poco machista y eso no tiene ninguna trascendencia. Pero realmente yo les preguntaría cuántos socialistas, el 80 o 90% del partido acuden a este tipo de clubs o a este tipo de servicios sexuales, o en sus propias familias también, si los tuvieran, los echarían de casa. O sea, es decir, hacer unas declaraciones haciendo daño, y sobre todo yo les lanzo un guiño. Mira, estamos en un caso muy importante que es mediático, que es una extorsión, una supuesta extorsión a unas trabajadoras de un club, el Club Borgiano, New Borgia de Cantabria, donde estas mujeres llevan esperando mucho tiempo a ejercer su derecho de víctimas para identificar a unos supuestos bueno, pues extorsionadores, vamos a decir, dentro del cuerpo de la Guardia Civil. Es decir, y estas señoras no van a los clubs a preguntar a estas mujeres si son extorsionadas, amenazadas, acosadas, estas políticas socialistas, qué historia tienen detrás, porque están metidas en un círculo de trabajo sexual. O sea, ellas solo se fijan en los hombres del PSOE que puedan acudir a este tipo de servicio, pero no en la mujer que hay detrás, la historia que tiene, y en este caso, sobre todo, un ministro de Interior como Marlaska, progresista, no se ocupa, no le preocupa que haya mujeres víctimas silenciosas en este país del trabajo sexual sin ser protegidas realmente por las instituciones, y que sea un agente de la autoridad, sea un político del Partido Socialista, sea el Tito Berni, sea Ábalos, sea quien sea, se prodiguen, ¿no?, con esa impunidad, y luego estas mujeres víctimas silenciosas guarden secretos de Estado, guarden secretos de qué políticos van a estos clubs. Yo muchas veces he hablado con algunas y les digo, el día que habléis vosotras hay que cerrar España o hay que cerrar el Partido Socialista y volver a abrir una nueva democracia. Yo lo que me pregunto es, oye, ¿y esto los que sean usuarios de prostíbulos, que sean expulsados del Partido Socialista, que es lo que ya proponen, y cuando te casas con una que ha tomado la merienda, ha crecido, se ha alimentado y ha hecho viajes incluso, gracias a que su padre sacaba dinero de prostíbulos y de saunas, con ese ¿qué hacemos? ¿Le echamos también? Porque entonces se queda esto sin nadie varón, ¿no? En fin, David. Bueno, yo es que esto del feminismo, viniendo de Ávila, ¿no?, desde donde tuvimos muchas mujeres importantísimas en otra época, Santa Teresa, Isabel la Católica, Ximena Blázquez, que fue la primera gobernadora mujer en el siglo XII, que capitoneó la ciudad y defendió de los musulmanes en la ciudad. Ver esto del feminismo de moqueta, pues me parece tremendo. Hoy tenemos un ejemplo. ¿Cómo se ha dividido? ¿El por qué? Pues porque una cosa es el feminismo bien entendido y otra cosa es el feminismo político, que es lo que ha hecho este gobierno. Y encima lo ha hecho mal, porque la ley del solo sí es sí es fruto de la ignorancia jurídica de las personas que la redactaron y de que la pusieron en marcha. Es fruto de eso, de la más absoluta ignorancia. Algo que pensaban que iba a ser algo pionero se les volvió en contra de tal forma que jurídicamente hablando se le dio la vuelta como un calcetín. Y fíjate, hoy pagamos las consecuencias. Cuando ahora oigo a Félix Bolaños decir que esta ley, la de amnistía, va a ser un referente mundial... Pues échate a temblar. Eso lo empezó a decir... Irene Montero, Pedro Sánchez, con sí, la ley del solo sí es sí. Claro, entonces, jurídicamente hablando, hay cosas que no son sostenibles, intentaron enmendarlo, no pudo ser, y bueno, pues no pueden sacar pecho de eso. O sea, yo leer ese tuit de la ministra de Hacienda diciendo que, bueno, que el PP, que este gobierno ha luchado por la igualdad, es falso, absolutamente falso. Es decir, no es verdad. Este gobierno lo que ha hecho ha sido meter la pata hasta el cuello y provocar un roto tremendo a muchísimas mujeres que han visto cómo sus agresores han salido a la calle. Eso no es igualdad, eso no es defender a la mujer, bajo ningún concepto. Entonces, bueno, que saquen pecho de eso me parece absolutamente bochornoso, me parece una cosa tremenda, porque en vez de reconocer su error y decir, no, mire, esto es una chapuza, nos ha salido fatal, tendremos que reformar esto para que no vuelva a ocurrir, pues no, siguen huyendo hacia adelante y fruto de esa huida, lo hemos hablado mil veces aquí en esta casa, pues por el camino salen maltratadores, salen pederastas, salen mucha gente de la cárcel y otros muchos se les rebaja sus condenas, ¿no? Entonces, si eso es ayudar a la mujer en ese sentido, pues francamente creo que tienen que hacérselo mirar. Desde luego. Bueno, abrimos el capítulo amnistía, algo habrá que decir de la amnistía. Fundamentalmente dos cosas. Reconoce Bolaños que esto va a beneficiar a 372 separatistas. Algunos son de Esquerra, los menos, y los más son de Junts. ¿Y qué más? Bueno, pues está todavía eufórico, felicitándose a sí mismo y a los que han tenido que ver con la ley, pero ya empieza a admitir, esto es muy interesante, ya empieza a admitir
que, hombre, claro, si plantean los jueces o los fiscales cuestiones prejudiciales, tengo dudas, acláreme, Tribunal Europeo de Justicia, pues claro, eso va a paralizar la aplicación de la ley. ¿No lo sabías ayer o qué? En fin, vamos a escuchar a Bolaños. Bueno, tenemos algún dato preliminar que lo que nos dice es que podría haber en torno a 372 personas con causas penales que se vieran beneficiadas, de los cuales unos 90 serían policías nacionales. Bueno, pues son cifras que ya le digo, son preliminares, que hay que conocer muy bien las causas, que de hecho nosotros pues puede haber otras causas que en este momento no conozcamos, pero puede haber en torno a 400 personas que estén beneficiadas por la ley de amnistía. Y es una ley de aplicación, una vez que esté publicada en el BOE. Lo que sucede es que si un juzgado presenta una cuestión prejudicial ante el Tribunal Europeo, ese procedimiento en concreto se suspende. Y se suspende porque el juez que tiene que aplicar la ley de amnistía tiene alguna duda y tiene alguna cuestión sobre el derecho europeo y pregunta al Tribunal Europeo. Y de manera que hasta que el Tribunal Europeo no responde a esa cuestión, no se reactiva ese procedimiento. Pero una cosa es ese procedimiento concreto que se suspende cuando se presenta una cuestión prejudicial y que es derecho europeo. Nosotros ahí no podemos hacer ni podemos regular nada. Y otra cosa es la ley de amnistía que entra en vigor el mismo día que se publica en el BOE. Pero para los procedimientos clave, que son los del Supremo, por el tsunami, y el de las amistades rusas en Barcelona, como esos dos jueces planteen que lo harán, no tengo la menor duda, una cuestión prejudicial, pues vamos a pasar 16, 18, 20 meses a la espera de que le alivien la situación a ese nuevo amigo que tiene, el nuevo amiguito de Pedro, que vive en Waterloo, ¿verdad? Bueno, yo con este gobierno tengo que decirles que me lo paso bomba. Si está el poeta Bolaños, que después del poeta Boscán es el más relevante de la historia de la literatura española, luego está el bocachanclas, Óscar Puente, es que no puedo con él, la verdad, porque es un tipo mal educado, una cosa... Está en el barro permanentemente. Bueno, este tío hoy ha dicho que la autodeterminación no cabe en la Constitución y que él no cree que la vayan a plantear los separatistas, que vienen diciendo que sí, pero no se fríen de Óscar Puente, porque los socialistas siempre hacen lo mismo. Hay unas líneas rojas que no se pueden traspasar. Cuando les interesa las traspasan elegantemente y dicen, bueno, ¿qué pasa? He cambiado de opinión, yo no he mentido, he cambiado de opinión. Y hoy incluso el mentecato de Óscar Puente dice, no, hombre, es que estos del PP y la derecha, los de Vox, todos estos, son horrorosos porque no cambian nunca de opinión. Viven aferrados a unas creencias absolutamente decimonónicas. Vamos con Óscar Puente. La autodeterminación es evidente, no es como la amnistía, en la que bueno, hay un margen de discusión respecto a si cabe o no en la Constitución, porque la Constitución no la contempla y, por tanto, es un tema como mínimo discutible, sobre el que tendrá que pronunciarse, obviamente, el Tribunal Constitucional. Pero la autodeterminación sí que choca frontalmente con principios básicos de la Constitución española. Bueno, y 2 días después, tarde, hemos tenido alguna palabra que ofrecerles de lo que plantea Paje, Emiliano García Paje, que dice que lo de la ley de amnistía es un chantaje. Es un chantaje de quien quiere dejarse chantajear, querido. Ese se llama Pedro Sánchez. Puedes dimitir del PSOE mañana por la mañana. No pasa nada. No pasa nada. Tú sigues ahí en la presidencia de Castilla-La Mancha tan ricamente. Pero das una lección a tus colegas, ¿no? A esto no. Vamos a escuchar a Paje. Y a las cosas, evidentemente, hay que llamarlas por su nombre. Hoy aquí nos sentimos muy orgullosos de vuestra trayectoria. Yo es que además creo que hay muchas cosas de las que nos podemos sentir orgullosos en España. Orgullosos de logros conseguidos, de muchos logros. Lo que soy incapaz es de sentirme orgulloso de un chantaje. Bueno, yo creo que a Bolaños y a Óscar Puente le faltan esas clases de economía que le faltan a Zapatero, pero de derecho procesal. Es decir, yo creo que esta gente hace leyes y que es un disparate porque no tienen ni idea del trasfondo jurídico de lo que puede ocurrir. O sea, bueno, lo de Óscar Puente es para notar, ¿no? Decir que la autodeterminación choca frontalmente contra la Constitución, pero la amnistía no. Pues oiga, usted sabe lo de derecho lo mismo que la taza esta que tenemos aquí delante, es decir, cero.
Entonces, pues bueno, pues ¿qué le vamos a decir? Lógicamente, en la aplicación de esta ley vamos a tener muchos flecos, porque esto es una ley que no ha ocurrido nunca en la historia de España. Es una ley hecha a medida para un caso muy concreto, para unos amigotes muy concretos y para salvar muchos flecos. Es decir, terrorismo por un lado, malversación por otro, actividades no sé qué. Es algo extremadamente complicado jurídicamente hablando de su encaje. Entonces, no pongamos a los jueces de malos. No. Pongamos a la ley de mala, porque los jueces serán los que tendrán que ver si efectivamente tiene encaje en el procedimiento, porque no nos olvidemos que los jueces aplican las leyes, que es lo que el gobierno no entiende. Ya le pasó con la ley del solo sí es sí, y ojalá no me confunda y les pase también con esta ley, donde se encuentren con un embarre judicial que les sorprenda. Entonces, sí que va a ocurrir. Las cuestiones de prejudicialidad, esto ya lo sabían, y si no lo sabían, seguramente se lo han dicho algún asesor de estos como tipo Coldo, se lo habrá contado al ministro esta mañana, y le habrá dicho, oye, mira, que he leído por ahí en Google cuidado. este tema, cuidado. Entonces, bueno, pues esto lo tenía que haber sabido quien haya hecho esta chapuza, ¿no? Entonces, muy probablemente los jueces lo que van a hacer es aplicar todo el conocimiento del derecho procesal que le tienen. Y bueno, pues oye, una vez aplicado el derecho procesal, si les has leído mal la jugada, pues mala suerte, amigo. María. Bueno, voy a echarle un cable a Paje porque realmente está hablando de chantaje y ahí estoy completamente de acuerdo con él. ¿Por qué? Porque es un chantaje también para aprobar presupuestos y para asegurarse gobernar hasta pues, los 4 años que tenemos por delante, que pueden pasar muchas cosas, aunque yo no creo que lleguen al final de la legislatura, pero bueno, todo es posible con este gobierno. Por otra parte, Bolaños no trata de disociar, bueno, la ley de amnistía en España y Europa como si fuera por otro lado. Eso es mentira. No puedes engañar a los españoles así, porque Europa puede tener aquí la última palabra, porque Europa no puede permitir que gente condenada camine a sus anchas sin que pase nada por una amnistía que en el fondo es una cortina de humo, es una patraña política, porque no es una ley, como estaba diciendo, no es una ley de verdad, no es una ley escrita con cariño, con consenso ciudadano, que se vaya a votar y que vaya a suponer un bien para este país. Es una chapuza. Mira, yo entiendo que las leyes están para servir a los ciudadanos. Es decir, el poder legislativo hace leyes para servir a los ciudadanos, no para servir a los intereses políticos, que es lo que está ocurriendo en este momento. Claro, entonces, y para poder gobernar y alargar un gobierno. Claro. En este caso, que es realmente lo que busca Pedro Sánchez, perpetuarse en el sillón. Y por otra parte, la autodeterminación. Pero ¿quién habla de autodeterminación? Mira, voy a poner a rescatar unas declaraciones que recojo de Gabriel Rufián, de Esquerra, y de Joan Tardá, que Joan Tardá está como un poco ya retirado de la escena política, en el año 2017. Y me decían que ellos, y yo creo que lo que me decían en antena, ¿no? La ventana indiscreta, nosotros estamos convencidos del independentismo de Cataluña. O sea, con lo que me decían a micrófono cerrado y abierto, estaba convencida de que ellos nunca iban a cambiar su postura, de que el Partido Socialista sabía que esto era un camino de huida hacia adelante, donde esto no se iba a resolver fácilmente con una condena del procés, ni con que ellos cogieran velas políticamente hablando, ni económicamente hablando, porque montar un independentismo con el dinero de todos los españoles, no solo con los catalanes, con el nuestro, es muy fácil. Amnistiado, no hay problema. Exactamente, no pasa nada. Si hay malversación, pero el dinero se dedicó a un golpe de Estado, eso queda amnistiado y no es delito. Y entonces le pregunté yo a Tardá, bueno, pues si hay independentismo y se empieza a querer independizar toda la comunidad autónoma, ¿cómo llamamos esto? De buena república. Y le decía, ¿y entonces qué hacemos con la monarquía? Bueno, monarquía republicana. El caso era meter la palabra república como fuera, saltándonos cualquier tipo de precepto. Controlar, es para controlar, única y exclusivamente, para controlar un grupo de poder pequeño, intenta controlar las instituciones del Estado, la judicial, la política, la legislativa, da igual, controlar. Entonces, a mí la pregunta que yo me hago, y me llevo haciendo durante estos días, es que si el independentismo lo hicieran los de Segovia, mañana Segovia se levanta alarmas y dice, yo quiero ser independentista, ¿tendríamos una ley igual a medida? Si hubiera ocurrido lo mismo, estoy seguro de que no. Estoy seguro de que no. Entonces, claro, pues estamos viendo cómo es una ley única y exclusivamente al servicio de Pedro Sánchez. Única y exclusivamente, nada más. Es decir, para mantener a este señor en el poder, porque le faltan 7 votos, hemos reformado. Es que hay que repetirlo hasta que nos sangren los oídos. Es decir, hemos reformado el delito de sedición, la malversación. Es que venimos de ahí. Hemos hecho indultos para mantener y sujetar a Pedro Sánchez en el gobierno. Y ahora reformamos el delito de terrorismo, que esto es lo que nos quedaba por ver. Es decir, y el de alta traición. El de alta traición. De nuevo el de malversación. Todos esos delitos que yo creo que los ciudadanos habitualmente, esto va con ironía, se entiende muy mal, los ciudadanos habitualmente hacemos pues todo esto todos los días, ¿no? Es decir, hacemos sedicionismo, malversamos, etcétera, etcétera. Todo eso que a los ciudadanos nos importa un carajo porque realmente no nos afecta, solo le afecta a los políticos que les interesa este asunto, ha sido reformado por Pedro Sánchez para mantener en el poder, única y exclusivamente. Y que sobre todo, y te doy la razón, hay que poner en valor que esto camina hace mucho tiempo atrás, que no han cambiado
cambiado su postura, sino que van a más, tacita a tacita, y que Puigdemont pues planeará volver a España de rositas, con perdón a la expresión, o no de rositas. Mira, yo voy a hacer Yo para creo parafrasear. que Puigdemont es bastante cobardica y que va a pasar todavía. Si yo fuera el casero en Waterloo no me preocuparía, porque ahí le quedan muchos meses de estancia, que aquí hay jueces en España y ya verás cómo esto no va a quedar de esta manera como le gustaría que quedara a Pedro Sánchez. Es verdad que si él cobra en términos de presupuestos aprobados, pues ya lo que pase con la ley le da igual, pero los otros le harían pagar un precio que no puede pagar, porque los volarían por los aires. No tengo la menor duda, porque los conozco y sé que son pues o todo o nada, no tienen término medio y están en lo que están, en su autodeterminación, en el derecho en fin, del pueblo catalán, dicen ellos, a reclamar su identidad y su unilateralidad con España. Bueno, vamos a las mascarillas, un tema largamente pues que nos divierte muchísimo. ¿Para qué vamos a engañarles? Hoy les tengo que contar que teníamos sospecha. ¿Por qué va Ábalos con Koldo tanto a la República Dominicana? Mulatas, ron, puros, yo que sé, algo de eso será. No. Y van a refugiar la pasta que salía de vender los PCRs a diferentes administraciones con el mismo esquema que pasó con las mascarillas. Y además resulta que en esto de el pase por la República, como dicen los dominicanos, el pase por la República les derivaba en ingresos que venían desde la República, en los cuales ha aparecido un salpicadito, digamos, todavía no mucho. Víctor Ábalos, uno de los hijos de José Luis Ábalos. Bueno, pues eso no me digas tú que no es nuevo. Y luego está el tema canario, del que tenemos que hablar, porque hemos visto los papeles, y los papeles hay cosas que las dejan clarísimas. Por ejemplo, que no fue solo Baleares, sino que también Canarias, con unos funcionarios probos los que dijeron, esto no vale. Y que haciéndolo un poco mejor que los de Baleares, dijeron, nos tenéis que compensar. Y les compensaron en precio y les mandaron mascarillas de las que sí valían, al tiempo que ellos se quedaban las que eran inútiles. Bueno, esa es la cosa que podemos llegar incluso a demostrar, como ahora van a ver. Primero fue José Luis Ábalos. No puedo acabar mi carrera política en mi trayectoria como un corrupto cuando soy inocente. Luego Francina Armengol. Y por tanto, por eso me indigna tanto que se intente mancillar el nombre mío y de mi gobierno. Y ahora, ¿a quién le toca? Aunque ha sido uno de los señalados por el caso Koldo, ha permanecido en silencio y en la sombra. Hasta ahora, parece que el foco señala también a Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias. Y es precisamente durante su etapa al frente de este gobierno regional donde hay que centrarse. El Toro Televisión ha accedido en exclusiva al sumario sobre esta presunta trama de corrupción, donde se señala al ministro y su relación con la empresa investigada, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. Para ponernos en contexto hay que remontarse al año 2020, cuando España tuvo que hacer frente a una pandemia sin precedentes ocasionada por el coronavirus. La situación era tan compleja que algunos gobiernos autonómicos tuvieron que comprar material para proteger a los sanitarios y al resto de ciudadanos, pero esto presuntamente no excluyó a que algunos se beneficiasen. En Canarias, el gobierno de las islas, presidido entonces por Ángel Víctor Torres, adjudicó 4 contratos a la empresa investigada para comprar mascarillas FFP2, es decir, destinadas a sanitarios, por un valor de más de 12 millones de euros. La recibió de forma correcta y aparentemente sin ningún problema. Según esta factura pro forma, la empresa Soluciones aseguraba que las mascarillas que el gobierno canario había comprado cumplían con los estándares, tenían una alta eficiencia de filtrado y baja resistencia. Pero la sorpresa llegó cuando, al recibir las mascarillas, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del complejo hospitalario confirmó que no eran aptas para su uso sanitario como FFP2. ¿Y qué hizo el Servicio de Salud Canario? Llevó esas mascarillas al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de Sevilla. Allí se verificó que efectivamente no eran FFP2, sino FFP1.
Por este motivo, el gobierno de Ángel Víctor Torres exigió una compensación, quedarse con esas mascarillas, pero recibir las FFP2 ya compradas. Un acuerdo del que no se conoce nada, ni cómo se pactaron las condiciones de adjudicación del contrato, ni las comunicaciones entre ambas partes, ni por qué se compró esa empresa las mascarillas. Y las preguntas siguen ahí porque nos encontramos ante otros contratos, esta vez de servicios de transporte. En este informe de la UCO al que ha accedido en exclusiva el Toro Televisión, se especifica que efectivamente Soluciones no es una empresa que se dedica al transporte, sino que en este caso habría actuado como un intermediario con la empresa que realmente realizó ese transporte. ¿Pero qué empresa es esa? ¿A quién le pagó el gobierno de Ángel Víctor Torres para el transporte de las mascarillas? ¿Quién le recomendó esa empresa? ¿Y por qué hace de intermediario la empresa de la trama Koldo? Estamos ante muchas preguntas y muy pocas respuestas. María, ¿qué sabes que nos puedes aportar de esto? Pues os felicito por este trabajo de investigación que hacéis aquí en El Toro, como siempre. Pues nosotros destapamos este caso exactamente hace 2 años, 14 de abril del 2022. No se me olvida la fecha, con la primera macrodenuncia interpuesta contra el gobierno de Ángel Víctor Torres, que era presidente del gobierno de Canarias en ese momento, con 23 contratos presuntamente irregulares por 32 millones de euros, donde ya apuntábamos a solución de apoyo y gestión de empresas. ¿Qué sucede? Que fíjate si trabajábamos con esto y no hacía más que descargarme contratos e informes como vosotros del Servicio Canario de Salud, empresas, precios comparativos, y claro, nos dimos cuenta al principio que era un pelotazo en los precios, en las cantidades y además dedocracia, porque esta empresa efectivamente es ajena al sector sanitario, como otras muchas también, que incluso algunas se crearon ad hoc para recibir estas millonadas por material sanitario, es que ni siquiera existían, se crearon rápidamente para recibir adjudicaciones del gobierno de Canarias, y en este caso trabajamos tan rápido, estamos tan preocupados ya por lo que estaba pasando en Canarias, que el senador Emilio Argueso y Ruth Goñi, 2 senadores del Grupo Mixto en la anterior legislatura, Ruth por Navarra y Emilio por Valencia, consiguieron que el propio Senado, la mesa, acordara que Ángel Víctor Torres tuviera que dar explicaciones en el Senado. Lo destapamos en marzo, el 22 de abril, un mes y algo después, ya Ángel Víctor estaba obligado a dar cuentas en la Cámara Parlamentaria. ¿Qué creéis que pasó? Que nunca fue. No fue nunca. Nunca se presentó. Sí, sí. Entonces, Eso sí que me acuerdo. En toda esta investigación que destapamos hace 2 años, y le doy las gracias a la UCO por el trabajo que está haciendo, realmente los ciudadanos ya lo sabíamos, ya lo habíamos lanzado a través de muchísimos reportajes de investigación con el cierre digital con Juan Luis Galiacho, y nosotros, por más que enviábamos esto, excepto a vosotros, a muchos medios, nadie decía nada, todo el mundo silenciaba, se emitieron denuncias a la Fiscalía Anticorrupción, a la Fiscalía General del Estado, al Tribunal de Cuentas, a la Fiscalía Europea, a la UCO, a la Policía Nacional. Ya no sabíamos a dónde enviar todo lo que publicamos y todos estos contratos que se están viendo ahora ya irregulares, y hubo un silencio sepulcral. Me alegro que la justicia haya ido caminando poquito a poco y ahora podamos ver luz a esto. Ahora te digo una cosa, en las quinielas tiene que estar este ministro cuando era presidente del Gobierno de Canarias, y otra cosa más, y nosotros apuntamos esta semana y vamos a abrir otra exclusiva el lunes, y es, hay un empresario adjudicatario también de contratos millonarios, una empresa se llama Danco Trading Service, que tiene que sonar también, que está investigada actualmente en el juzgado número 5 de Las Palmas, que fue adjudicatario de contratos millonarios, no solamente por Ángel Víctor Torres, por otras instituciones, no solamente Canarias, y que tiene una mansión en su casa donde se reunía con Ángel Víctor Torres, con la ministra de Defensa, Margarita Robles, y con otras personalidades que vamos a destapar en los próximos días, donde en la época de las contrataciones en esa mansión madrileña se reunían. Incluso este empresario, Noel Jamal, llegó a decir, después de estar con Torres en su propia casa, me voy a hinchar a pasta. Esta información llega a la Fiscalía Europea, que ha abierto una pieza separada, está investigando la presencia de ministros del gobierno de Sánchez en esta mansión madrileña, con un empresario investigado que obtuvo adjudicaciones millonarias y que no se dedicaba a la sanidad. Ahí lo dejo. Bueno, fijaros qué tarde se nos ha quedado más maravillosa. El gobierno blanco, inmaculado, anticorrupción, que entró echando a patadas al gobierno del PP, que era un gobierno corrupto, horrible, tremendo, ¿no? Que encima Ábalos fue el encargado de hacer aquello. Ahora resulta que es el padre todopoderoso de la corrupción, es decir, tiene en su interior, tiene metida esa corrupción, y ojo, cuidado, es decir, estamos en un momento muy inicial del procedimiento, es decir, creo que veremos mucho más. Creo que veremos mucho más. Sin duda, tiene muchas sin más duda. ramificaciones. Fíjate, por ejemplo, tenemos el caso de un subsecretario en un ministerio, que es un cargo importantísimo,
que, bueno, pues no sospecha que Óscar Puente no lo va a tratar bien y se reúne en la marisquería La Chalana con Ábalos para quejarse lastimeramente, para decirle me tienes que echar una mano, llámale porque me está tratando mal o lo que fuere. Ese es el método. La gente que está en el ministerio con rango de su secretario apela al ministro anterior en el lugar de la corrupción, en la marisquería donde se reúnen Koldo, con Aldama, con el otro, con Ábalos, etc. Bueno, y afortunadamente pues van saliendo señalados en una lista cada vez más larga para aburrir. Por ejemplo, Illa, Salvador Illa. Salvador Illa era el que compraba la mayor parte de los PCRs que vendían a través del ginecólogo de la mujer de Koldo a los compradores habituales de todo esto, entre ellos el Ministerio de Sanidad. Es el primer secretario del Partido Socialista de Cataluña y el jefe de la oposición de esa comunidad, y fue además ministro de Sanidad desde el 13 de enero de 2020 hasta el 27 de enero de 2021, fecha que coincide con uno de los peores momentos de nuestro país, la crisis del coronavirus. Es Salvador Illa, uno de los presuntos implicados en el caso Koldo y uno de los nombres que aparecen en el sumario al que el Toro Televisión ha tenido acceso. Col·laboració total, absoluta. Transparència màxima. Esto es lo que decía el exministro hace poco menos de 2 meses, cuando se conocía muy poco acerca del caso Koldo. ¿Diría lo mismo Illa hoy, al salir a la luz su posible implicación en esta trama? No son pocas las veces que aparece en conversaciones de los investigados y detenidos hasta ahora. En algunas se refieren a él como el responsable de dar el visto bueno a uno de los contratos que están en el punto de mira. Si continuamos investigando, vemos como el nombre de Salvador Illa vuelve a aparecer una vez más, esta vez para referirse a una reunión entre él y el presidente de Canarias en ese momento, Ángel Víctor Torres, otro de los salpicados por esta trama. Y es que presuntamente el ministro es uno de los señalados por los llamados test fake. En una de las páginas de este informe de la OCU al que el Toro Televisión ha tenido acceso, se habla de realizar un certificado negativo para el ministro. ¿Y qué ministro? José Luis Ábalos. Y no solo de test, sino de la compra de batas fake para sanitarios. El 4 de mayo de 2020, la dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, realizó una compra de batas desechables por un valor de más de 8 millones de euros. Una cifra que aumentó hasta los 11 millones al sumarle el 21% del IVA y las tasas de aranceles. El número de batas desechables que se adquirió fue de 50.000. Si hacemos las cuentas, vemos como cada bata costó 22 euros, cuando su precio normal es de aproximadamente 6. Es decir, el importe se triplicó y además se pagó, como no, con los fondos europeos. La empresa adjudicataria era de origen chino, pero la sorpresa llega cuando ni siquiera el gobierno de ese país recomendaba los productos sanitarios de esa empresa. La lista de amigos de Pedro Sánchez que tienen que dar explicaciones por este caso cada vez es más larga. Y de nuevo los fondos europeos, que es lo que nos va a venir muy bien a los españoles para que alguien les meta mano definitivamente tanto a ella como a Ángel Víctor Torres como a la señora Armengol. Todos pagaron con dinero europeo, ¿no? Pues es que hasta el tocólogo de la mujer o es mujer de Koldo, no sé, ha pillado cacho en esto. Es que esto, si se lo encargamos a Santiago Segura no le queda tan bien el guión. Es que es alucinante de todo punto cómo va a pillar pasta a todo el mundo. Lo que decía antes, que el gobierno anticorrupción, el gobierno inmaculado, resulta que dentro de su gobierno es donde estaba la corrupción total, ¿no? María. Pues nosotros apuntamos a más ministros. Carolina Darias, cuando era ministra, unas mascarillas que tenía a punto de caducar se las adjudicó al ministro Marlaska, que las enviaron a Canarias, como no a Canarias, para repartirlas pues entre asociaciones, entre centros de mayores, a mascarillas a punto de caducar. Eso también lo destapamos en su día, también fue motivo de comparecencia en el Senado y, como estaréis imaginando, nunca fueron. No ha comparecido nadie en nuestra Cámara Parlamentaria. Darias, se me había olvidado completamente que fue ministra de Sanidad durante una buena temporada. También. Sí, Nos hemos estado en las quinielas de la UCO, pero que hay ministros en las quinielas, desde luego. Me acojo a lo dicho por usted. Esto acaba de empezar. Acaba de empezar, sí. Además, la UCO trabaja muy bien. Luego los abogados harán su trabajo cuando empiece un procedimiento judicial. Pero lo que es la investigación inicial, lo que llamamos nosotros el procedimiento indiciario, la UCO, yo que he podido trabajar en expedientes de ellos, trabaja de una forma espectacular. Es decir, es que ahí hemos visto conversaciones no solo de WhatsApp, sino conversaciones telefónicas, correos. O sea, han interceptado un montón. O sea, para llegar a esto,
el trabajo es absolutamente brutal, porque la UCO no puede ir a un juzgado y decir, oiga, señoría, mire, hemos encontrado todo esto sin tener indicios de delito, ¿no? Entonces, ellos seguro que han hecho y han ejecutado el tiro. Es que han metido micrófonos hasta en el restaurante donde se reunían. Hablando de restaurantes, es que sí, trabajan muy bien. Un pequeño inciso. Cangrejo Colorado, restaurante, marisquería de Fuerteventura, reunión de Ángel Víctor Torres con una empresa investigada, con algunos allegados a esa empresa, R7, ¿os acordáis? 4 millones de euros en mascarillas que nunca nos dieron, nunca nos llegaron. Cangrejo Colorado, Tito Berni, Ángel Víctor Torres, nos dicen que también están allí de visita. En fin, marisquerías. Bueno, seguiremos el hilo de las marisquerías. Como se acaben las gambas, desaparece el PSOE. Esto está clarísimo. Bueno, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a vosotros dos. A ustedes les invito a ver El Día en 30 minutos. La isla más remota del mundo es Tristán de Acuña. La única forma de vivir aquí es ayudándonos entre nosotros. Yo lo sé porque soy una de las personas que forman ese nosotros. Tenemos un colegio y hasta una cafetería, porque incluso en el lugar más lejano, todo es posible si tienes a alguien cerca. En CaixaBank sabemos que tanto en la isla más remota del mundo como aquí, lo más importante es tener a alguien cerca. Y esa es nuestra forma de hacer banca. CaixaBank. Tú y yo, nosotros. Hoy en Recomendaciones del Toro les presentamos la Joyería de María, una empresa que fabrica alta joyería desde 1952. Se ha convertido en la joyería de referencia en Madrid diseñando piezas religiosas de alta calidad. Dispone del santoral completo plasmado en trabajos originales y distinguidos por su delicadeza y originalidad. Collares, cadenas, pendientes y anillos de compromiso forman parte de las colecciones más exquisitas. Fabrica colecciones de forma artesana y rediseña joyas. Además, son expertos en tasación y medallas religiosas. Es una recomendación del Toro Televisión. Play music. ¿Quieres desconectar? Ven al restaurante El Torreón. Estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Y ahora con este frío puedes probar nuestros platos de cuchara desde 20 euros. Ven ya al Torreón a disfrutar. Mamá, hola, hija. que ahora no puedo hablar. Vale, cariño, tranquila. Solo quería desearte que disfrutaras de tu viaje. ¿Qué tal lleva la presentación? Bien. Venga, por favor. Un trimestre para que estén en conformidad con los diferentes porcentajes que podéis ver aquí en la pantalla. Y mi compañera Ana os dirá los beneficios que obtendremos durante este día. Alegría de vivir cuando estás cerca de mí. Me siento y pienso. El Pozo 1954. Que habrá dentro. Elige lo que te emociona. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único. Es más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato, muy importante para tu organismo. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, aptos para diabéticos. Más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. Último trimestre para que estén en conformidad con los diferentes porcentajes que podéis ver. Aquí mi compañera Ana os dirá los beneficios que obtendremos durante este día. Cuando estás cerca de mí, me siento y pienso adentro. El Pozo 1954. Elige lo que te emociona.
recomendaciones del Toro les presentamos el nuevo concierto del grupo Thalía en el Auditorio Nacional. Será el sábado 16 de marzo a las 10:30. Una de las más grandes obras del romanticismo, la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz, soñadora y apasionada. Además, disfrutará de una maravillosa cantata de Vaughan Williams en el Bosque de Windsor, inspirada en Shakespeare. Descubra una manera diferente de sentir la música clásica con la Orquesta Metropolitana de Madrid, el Coro Thalía y su directora Silvia Sanz. Es una recomendación de El Toro Televisión. El día en 30 minutos. Jueces y fiscales advierten ahora que la nueva redacción de la amnistía no asegura para nada un blindaje total de Puigdemont. Los últimos cambios que se introdujeron a la ley perseguían tratar de evitar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableciera la consistencia de algunos delitos que por contravenir el derecho comunitario tendrían que perseguirse. Hoy incluso Félix Bolaños admite ya una cierta fragilidad de la ley aprobada si la someten al contraste del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y a las críticas que desde el minuto cero hizo el socialista aragonés Javier Lambán, lo contamos ayer, hoy se han producido las muy esperadas reacciones de Emiliano García Paje. El barón manchego dice que se le hace difícil sentirse orgulloso de un chantaje y avisa a los independentistas de que se están equivocando. Por mucho que ahora den saltos de alegría, dice Paje, los procesamientos van a seguir en la justicia. Y en el PSOE, como hemos visto, son muy pocos los cargos que se atreven a disentir en público, aunque puertas para adentro la preocupación ha crecido en los últimos días. Muchos ven en el último retoque de la amnistía otra cesión que se prometió que no se haría y temen que el chantaje se vuelva crónico y vuelva a producirse con la aprobación de los presupuestos. Hoy el presidente manchego, Emiliano García Paje, ha insistido en esta idea. La amnistía es un chantaje y parte de una premisa falsa que sitúa al Estado como verdugo. El varón socialista ha apelado directamente a la dirección del partido al asegurar que él no se siente orgulloso y que no hay motivos para dar saltos de alegría. Y a las cosas, evidentemente, hay que llamarlas por su nombre. Hoy aquí nos sentimos muy orgullosos de vuestra trayectoria. Yo es que además creo que hay muchas cosas de las que nos podemos sentir orgullosos en España. Orgullosos de logros conseguidos, de muchos logros. Lo que soy incapaz es de sentirme orgulloso de un chantaje. Y se lo contábamos al inicio, el nuevo redactado de la amnistía podría no asegurar el blindaje total a Carles Puigdemont. Jueces y fiscales coinciden hoy en que incluso con la legislación europea en la mano se puede perseguir el terrorismo callejero de Tsunami o de los CDR. Insisten además en que los jueces comunitarios no podrán obviar las leyes españolas a la hora de examinar la norma. En lo que respecta a la malversación afirman que el Código Penal también castiga los casos en los que no haya habido enriquecimiento personal. Bueno, y ahora la gran pregunta de cuándo empezará a hacerse efectiva la amnistía. El ministro Bolaños ha asegurado hoy que su aplicación será inmediata, pero ha reconocido que si algún juez plantea una cuestión prejudicial a Europa, sus efectos podrían paralizarse. Bolaños calcula que la norma beneficiará a más de 370 independentistas, mientras que Junts lo cifra en más de 1000. Podría haber en torno a 372 personas con causas penales que se vieran beneficiadas, de los cuales unos 90 serían policías nacionales. Que si un juzgado presenta una cuestión prejudicial ante el Tribunal Europeo, ese procedimiento en concreto se suspende. Y se suspende porque el juez que tiene que aplicar la ley de amnistía tiene alguna duda y tiene alguna cuestión sobre el derecho europeo y pregunta al Tribunal Europeo. Y de manera que hasta que el Tribunal Europeo no responde a esa cuestión, no se reactiva ese procedimiento. Sorprendente, como siempre, Óscar Puente. Hoy responde a Junts sobre la autodeterminación que ellos dicen que quieren adelantar en ese territorio. Dice que Puente que este es un camino abocado al fracaso. Le quita hierro a las advertencias de Junts y dice que todo esto está abocado al fracaso y no lleva a ninguna parte. El ministro de Transportes está convencido
de que los separatistas son conscientes de que ese camino que emprendieron hace ya algunos años no tiene salida. Y dice que tiene muchas dudas de que lo vayan a volver a intentar. La autodeterminación es evidente, no es como la amnistía, en la que hay un margen de discusión respecto a si cabe o no en la Constitución, porque la Constitución no la contempla y, por tanto, es un tema como mínimo discutible, sobre el que tendrá que pronunciarse, obviamente, el Tribunal Constitucional. Pero la autodeterminación sí que choca frontalmente con principios básicos de la Constitución española. Prepárense para la próxima mentira de este gobierno. La autodeterminación no cabe en la Constitución. Vamos, empiecen ya a preguntarse la fecha en la que va a votar en Cataluña si van a ser o no un Estado propio. Eso es lo que procede. Porque con la autodeterminación va a pasar igual que con la ley de amnistía, con los indultos, en fin, ya saben, con todo lo que propone el gobierno Sánchez. Primero se habla de líneas rojas, no se puede porque esto no es constitucional. Luego resulta que esas líneas rojas, de hecho, son líneas discontinuas, que se pueden atravesar cuando convenga, como dice, la frase es de Emiliano García Paje. El ministro barrista, y lo digo tanto porque vive en el barro como que parece propio de una barra de bar, Óscar Puente, explicaba el teorema que practican algunos en el socialismo sanchista. Cuando te pillan en mentira, como le ha pasado así como 1000 veces a Pedro Sánchez, el partido te enseña cómo encajar eso. Hay que decir, no he mentido, he cambiado de opinión. Segunda fase del teorema socialista. Qué horrible es no cambiar de opinión. Esa es la segunda parte del teorema del cambio de opinión que practican todos en este gobierno. Compuesta la filigrana, ya solo les queda a los socialistas estampársela en la cara a alguien del Partido Popular que siempre aparece por ahí dispuesto a recibir un tortazo de la izquierda progresista. Y un año más el 8M llega dividido entre aquellas que amparan al colectivo trans y las que priorizan la eliminación total de la prostitución. Pese a la convocatoria de 20 manifestaciones que en estos momentos se están produciendo por todo el país, el movimiento, lo cierto es que ha perdido fuerza y cada vez son menos las mujeres que se sienten representadas por estas protestas. Los partidos han aprovechado además el Día de la Mujer para hacer anuncios en materia de género. El Gobierno ha recuperado la ley de trata y, atención, ojo a la última propuesta del Partido Socialista. Un grupo de feministas del partido, entre las que se encuentra Adriana Lastra o Susana Díaz, quieren que el consumo de la prostitución sea motivo de expulsión inmediata de la formación. Llega el 8M y la división del feminismo se consolida por tercer año consecutivo en nuestro país. Como era de esperar, el día ha amanecido con numerosas referencias a las mujeres y algunas de ellas se han hecho rápidamente virales en redes sociales. Es el caso de la campaña que ha compartido el Real Sporting de Gijón. En el vídeo puede verse a una mujer arrodillada en el terreno de juego con un cepillo. Una campaña que rápidamente se ha llevado muchas críticas. Ayuso, por su parte, ha aprovechado este día para preguntarse cuándo se celebra el Día del Hombre y ha puesto en evidencia las estadísticas en las que las muertes de hombres son mayoritarias frente a las mujeres. No sé cuándo es el Día del Hombre para hablar de todo esto. Hoy, además, coincidiendo con el 8 de marzo, el Gobierno ha aprobado en un Consejo de Ministros extraordinario la Ley Orgánica Integral contra la Trata que quedó pendiente en la pasada legislatura. Es una ley que no es punitivista, es una ley fundamentalmente centrada en la prevención, en la sensibilización y en la protección de las víctimas. Y lo que se pretende es actuar frente a todas las formas de trata. Incluso hoy hemos conocido que históricas del PSOE como Adriana Lastra o Susana Díaz han pedido a la dirección del partido expulsar a los cargos públicos que recurran a la prostitución. En cualquier caso, las manifestaciones del 8M vuelven a tomar las calles sin una marcha unida y dejan en evidencia la grieta que se abrió el 8 de marzo de 2022. Este año es el primer 8M con Irene Montero fuera del Gobierno y con la socialista Ana Redondo estrenándose como ministra de Igualdad. Pero la brecha sigue patente. La polarización política entre los partidos de izquierda respecto al feminismo y la división de las manifestaciones ha perjudicado por completo a las cifras de asistencia. Solo hace falta ver los datos de Madrid para entender la situación.
El año pasado, y según datos de la delegación del Gobierno, unas 27.000 mujeres asistieron a las marchas de Madrid, cifras muy lejanas a las registradas, por ejemplo, en 2019, año en el que se registraron 350.000 asistentes en las manifestaciones de la capital. La rebaja de penas a agresores sexuales, la excarcelación de muchos de ellos o la preferencia de derechos de los hombres trans sobre las mujeres está haciendo que cada vez sean más las mujeres que no se sienten identificadas con las políticas feministas del gobierno de Pedro Sánchez. El Centro de Investigaciones Sociológicas de José Félix Tezanos no se caracteriza por ponerle pegas a las políticas del gobierno, ¿verdad? Por eso tiene extraordinario valor una encuesta que han publicado en el CIS. Esa encuesta pregunta, oiga, vamos a ver, ¿el avance en las leyes de igualdad está suponiendo alguna discriminación para los hombres? Y ahora viene lo verdaderamente llamativo, un 32% de las mujeres cree que sí. Esto es muy llamativo. Bueno, es verdad que también hay un porcentaje mayor, un 44% entre los hombres, pero eso ya pues forma parte de lo, podíamos llamarle, lo lógico, ¿no? La cuestión es que un 32% de las mujeres cree que se ha ido un poco más allá de lo razonable en materia de igualdad de género. Y el Partido Popular ha aprovechado el Día de la Mujer para recordar las rebajas de condena por la ley del solo sí es sí. Desde que entró en vigor la norma ha habido 1.200 agresores sexuales con reducciones de condena y 120 excarcelados. La actual ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha acusado ya al Partido Popular de no hacer nada por los derechos de las mujeres, pese a que fue gracias a sus votos a los que la reforma de la norma de Montero pudo salir adelante. La voluntad del Poder Ejecutivo fue claramente reforzar las seguridades de las mujeres. Ese es el objetivo. Y yo lo digo alto y claro, viva el 8 de marzo. Y la ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado hoy, precisamente hoy, el 8M, que su ministerio quiere blindar el derecho al aborto en la Constitución, siguiendo el reciente ejemplo que ha hecho la República Francesa. Mónica García cree que hay ya un consenso social obvio para garantizar el acceso al aborto seguro, libre y gratuito en la seguridad social pública, y ha anunciado a ella y a los suyos, a sus redes sociales, que vamos a por ello. Francia ha instaurado, ¿no?, este derecho en su Constitución y por supuesto que nosotras vamos a pelear también porque aquí en España esté dentro de nuestra Constitución el derecho a tener una interrupción voluntaria del embarazo. Y este anuncio se produce poco después de que Francia haya blindado el aborto en su Constitución y ahora proponga incluirlo en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En un continente cada vez más envejecido, con menos niños, el número de abortos se ha disparado. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Así dicta el artículo 15 de la Constitución española. El nasciturus es un bien jurídico constitucionalmente protegido. A pesar de ello, el aborto está llegando a cifras históricas. Desde que entrara en vigor la actual Ley de Plazos de 2010, de media ha habido 100.000 abortos al año. En 2011 hubo 118.611 mujeres que abortaron, cifra más alta hasta la fecha. El aborto aumentó un 9% en 2022 en comparación con el año anterior. Se produjeron 98.316. El 82,7% de los abortos se produjeron en centros derivados de carácter privado y el 17,02% en centros públicos. Francia se ha convertido en el primer país del mundo en blindar el aborto en la Constitución. Además, está consagrado por ley desde 1975. En 2022 se amplió el plazo legal para abortar de 12 a 14 semanas de embarazo. Aquel año último del que se dispone de datos se alcanzó el máximo histórico, 234.000 abortos. Ahora han añadido en el artículo 34 de la Carta Magna francesa, la ley determina las condiciones en las que se ejerce la libertad garantizada a la mujer de recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo. En el caso de las menores en Francia no necesitan autorización paterna para abortar, pero sí deben estar acompañadas de un adulto, y no tiene que ser un familiar. La Administración cubre todos los gastos,
y no es necesario ser mujer francesa para abortar. Cuando el aborto está por ley, se encuentra despenalizado. Ahora, en la Constitución francesa, es un derecho. La posición moral de los galos es que se puede matar a niños. En España, Sumar ha propuesto incluir el aborto como un derecho en la Carta Magna. Bueno, y actualidad respecto de las mascarillas, los PCR, las tramas de Koldo, de Aldama, de Ábalos, todo este lío, ¿verdad? Hoy la novedad, una de las novedades más llamativas es que el presidente de Adif, Ángel Contreras, se reunió con José Luis Ábalos en la marisquería La Chalana, ya súper popular, el pasado 10 de enero. Contreras, al parecer, quería pedirle a Ábalos que influyera en su favor con el actual ministro de Transportes, con Óscar Puente. Koldo García, como no, fue quien propició esta cena, este encuentro, en el que también se habló de algunos informes, algunos documentos y algunos papeles de la gestión de Ábalos en el Ministerio de Transportes. Además, deben saber que desde hoy ya conocemos que la Audiencia Nacional ha empezado a enviar a la Fiscalía Europea, a la organización antifraude construida en la Unión Europea, el material en relación a todos esos pagos que algunas administraciones han venido realizando, sea por mascarillas o sea por test PCR para detectar el COVID, y que luego los han aplicado a fondos europeos. Bueno, y hay varios cargos dentro del actual Ministerio de Transportes que están en el punto de mira por su relación con Koldo García. Tras cesar al secretario general de Puertos del Estado, hoy Óscar Puente ha reconocido que podría haber más ceses dentro de su ministerio. Si hay alguna indagación que me lleve a la conclusión de que esas personas no merecen la confianza actual del ministro, pues serán cesadas, igual que los demás. No soy capaz de prever. Lo que sí digo es que nosotros lo que estamos haciendo es tratar de arrojar claridad y de arrojar luz a una situación. El Toro Televisión ha cedido en exclusiva las imágenes del registro del domicilio de Alicante de Koldo García. Allí los investigadores encontraron una libreta que recogía pagos recurrentes en B y que llegaron a multiplicar por 3 su patrimonio en solo 2 años. Era frecuente, de hecho, que el exasesor de Ábalos pagara en metálico, y a los agentes les consta que llegó a pagar con un billete de 500 euros en la marisquería La Chalana. ¿Qué más se le incautó en su domicilio? Bueno, Koldo guardaba en su dormitorio 24.000 euros en efectivo, 23 teléfonos móviles, 12 discos duros y hasta 9 armas. Bueno, y cada día conocemos nuevas implicaciones de ministerios y de instituciones salpicadas por la trama de Koldo. El último en caer ha sido Salvador Illa, al que el sumario sitúa en varias operaciones en las que también hubo comisiones de compra de test PCR. Es el primer secretario del Partido Socialista de Cataluña y el jefe de la oposición de esa comunidad, y fue además ministro de Sanidad desde el 13 de enero de 2020 hasta el 27 de enero de 2021, fecha que coincide con uno de los peores momentos de nuestro país, la crisis del coronavirus. Es Salvador Illa uno de los presuntos implicados en el caso Koldo y uno de los nombres que aparecen en el sumario al que el Toro Televisión ha tenido acceso. Col·laboració total, absoluta. Transparencia máxima. Esto es lo que decía el exministro hace poco menos de 2 meses, cuando se conocía muy poco acerca del caso Koldo. ¿Diría lo mismo Illa hoy, al salir a la luz su posible implicación en esta trama? No son pocas las veces que aparece en conversaciones de los investigados y detenidos hasta ahora. En algunas se refieren a él como el responsable de dar el visto bueno a uno de los contratos que están en el punto de mira. Si continuamos investigando, vemos como el nombre de Salvador Illa vuelve a aparecer una vez más, esta vez para referirse a una reunión entre él y el presidente de Canarias en ese momento, Ángel Víctor Torres, otro de los salpicados por esta trama. Y es que presuntamente el ministro es uno de los señalados por los llamados test fake. En una de las páginas de este informe de la OCU al que el Toro Televisión ha tenido acceso, se habla de realizar un certificado negativo para el ministro. ¿Y qué ministro? José Luis Ábalos. Y no solo de test, sino de la compra de batas fake para sanitarios. El 4 de mayo de 2020, la dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, realizó una compra de batas desechables por un valor de más de 8 millones de euros. Una cifra que aumentó hasta los 11 millones al sumarle el 21% del IVA y las tasas de aranceles. El número de batas desechables que se adquirió fue de 50.000. Si hacemos las cuentas, vemos como cada bata costó 22 euros, cuando su precio normal es de aproximadamente 6. Es decir, el importe se triplicó y además se pagó, como no, con los fondos europeos. La empresa adjudicataria era de origen chino, pero la sorpresa llega cuando ni siquiera el gobierno de ese país recomendaba los productos sanitarios de esa empresa. La lista de amigos de Pedro Sánchez que tienen que dar explicaciones por este caso cada vez es más larga. Y en la página de Economía hoy destaca que Vox ha lanzado una nueva oficina económica que va a ser liderada por el actual secretario general del Grupo Parlamentario en el Congreso, José María Figaredo. La intención es aportar cifras a las iniciativas del partido y contrarrestar también los datos que viene ofreciendo el Gobierno y que a los de Vox les puedan parecer cuestionables. Vox ha puesto en marcha su oficina económica, un organismo cuyo fin es dar cuenta del impacto económico, coste y resultado de cada medida del partido. A su vez, servirá para contrarrestar las falacias que el Gobierno divulga en este ámbito, según el partido. Ponen como ejemplo la supuesta mejora de los datos de empleo en España, cuando hay alrededor de 700.000 fijos discontinuos que realmente son parados, algo que también se aprecia en el número de horas cotizadas que no encajan con la supuesta caída del empleo. La oficina se centrará en 4 grandes temas. El primero, el empleo. Vox considera que está estancado por el elevado coste derivado de los impuestos, algo que dificulta la creación de nuevos puestos de trabajo. Propone incentivos para reducir el paro. Fiscalidad. Propone una reforma total del sistema del IRPF estatal con 2 tipos únicos, del 15 hasta los 70.000 euros y del 25 en adelante. La medida conlleva una reducción de entre el 30 y el 45% en la recaudación. Vox prevé compensarlo con un menor gasto superfluo. España se ha gastado 30.000 millones de euros en subvenciones directas en el año 2022. Al Ministerio de Pesca de Mauritania, otra de ellas al el Ministerio del Interior de Marruecos, a una agencia de cooperación colombiana. Tercero, vivienda. Se pretende facilitar el acceso. Propone la liberalización de suelo, eliminar el IVA en la adquisición de la primera vivienda y la puesta en marcha de un gran plan público-privado para aumentar el parque de viviendas. Cuarto, industria y energía. Pasa por la soberanía energética, ya que actualmente el 81% de la energía que utilizamos es importada. Aboga también por la reindustrialización. El gran escollo que se encontrará Vox será la hostilidad del Congreso, que se fija más en el proponente que en lo propuesto. De hecho, el Gobierno ya ha vetado la tramitación de propuestas de Vox en 4 ocasiones sobre el ELA, sobre los hijos enfermos y sobre el impuesto de donaciones y sucesiones. Seguiremos haciendo lo que hace falta y las presentaremos en forma de proposición de ley, proposición no de ley que no puede ser vetada, en comisión, en pleno, ya veremos cómo lo hacemos, pero en cualquier caso vamos a seguir adelante con ello. Joe Biden ha aprovechado el discurso del Estado de la Nación para hacer campaña. El presidente ha hecho un enérgico discurso con duras críticas a Trump, al que por cierto ha evitado referirse directamente y del que ha asegurado que es un peligro para la democracia. Pero con el que ha marcado más distancias el presidente de Estados Unidos ha sido con Vladimir Putin. El líder demócrata ha insistido en que no va a parar en Ucrania, sino que llegará a Europa. Le ha llegado a comparar incluso con Hitler. En enero de 1941, Franklin Roosevelt vino a esta Cámara para hablar a la nación y dijo: me dirijo a vosotros en un momento sin precedentes en la historia de la Unión. Hitler estaba avanzando. La guerra se estaba desatando en Europa. El propósito del presidente Roosevelt era despertar al pueblo americano. No eran tiempos ordinarios. Hoy estoy en la misma Cámara para dirigirme a la nación. Hoy somos nosotros los que vivimos en tiempos sin precedentes. Y hablemos de Nigeria, uno de los países más poblados de África. Más de 200 niños han sido secuestrados hoy por hombres armados en el estado de Kaduna, en Nigeria. Allí se ha producido este secuestro masivo y este estado se conoce en Nigeria por ser un lugar donde proliferan las bandas criminales dedicadas tanto a los secuestros como al tráfico de drogas y al asalto de las carreteras.
Y consternados se encuentran hoy los 400 habitantes de la localidad cacereña de Hinojal después de que el alguacil del pueblo haya confesado que fue él quien mató a Vicente. Vicente es ese vecino que desapareció el pasado 29 de enero al que le había tocado la lotería hace 8 años. Esta misma mañana la Guardia Civil halló un cuerpo sin vida muy cerca del municipio que podría tratarse del suyo. Vicente ganó 300.000 euros en la Bonoloto hace 8 años y este podría ser el móvil del crimen, aunque no se descartan otras hipótesis. El autor confeso tiene 55 años y era habitual que acompañase a su víctima a hacer recados a Cáceres. Que esto es horroroso, que nosotros en un pueblo tan pequeño nunca íbamos a pensar que podía sucedernos algo de esto. O sea, ya sabemos que cuando lo vemos en los demás pueblos piensas tú, si nos pasa a nosotros, pero esta vez nos ha tocado. Y vienen días duros, porque no solamente ayer fue un día duro, el día de la desaparición, donde se supo que ya no estaba, era duro, pero hoy va a ser más duro, y estos días que vienen, mucho más, como he dicho antes, Vicente, la persona que ha aparecido ese cadáver. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, un gran fin de semana a todos, especialmente a aquellos que decidan compartirlo con la señal del Toro Televisión. Y volvemos el lunes con toda la información. Que descansen. Hoy en Recomendaciones del Toro les hablamos de Sal y Salud. Nos ofrece un espacio único para el bienestar con la aloterapia. Es una práctica complementaria que se ha convertido en un recurso cada vez más demandado por aquellos que buscan alivio natural en problemas respiratorios, cutáneos, personas sanas y deportistas que desean un cuidado y limpieza de las vías respiratorias. Está basada en el principio de que la sal tiene propiedades antiinflamatorias y antibacterianas naturales. La aloterapia es una opción segura y no invasiva que se adapta a todas las edades, niños y adultos. Tu bienestar de forma natural es el objetivo de Sal y Salud. Es una recomendación del Toro Televisión. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. Desde 1958, la marisquería Rafa en Madrid se ha caracterizado por la primera calidad de sus productos, entre los que puede encontrar guisos, carnes de primera calidad, pescados y los mejores mariscos de nuestras costas. Todo elaborado a base de recetas tradicionales. Podrá disfrutar de sus deliciosos platos en la barra, en su preciosa terraza o en alguno de sus salones privados. Le esperamos en Rafa, calle Narváez 68. No se pierda los sabores de la buena cocina. ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? Somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial. Gestiona tu subvención, es la mejor decisión para tu edificio. Llama ya al 911 45 47 77 y en Gestiona tu subvención te daremos un trato personalizado. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Él lleva el monopatín atado a una mochila en la espalda. Entonces, en ese momento, cuando Ignacio empieza a dar golpes, cuenta a sus amigos que se está dando golpes, el terrorista que está en el suelo se levanta y Ignacio no es capaz de controlar a tres. Yo quiero que la muerte de Ignacio sea útil. Y solo hay una manera de que sea útil, que es que esté presente y que la gente sepa cómo murió y cómo vivió. Cultivado en el regadío de Lodosa, Navarra, bajo la indicación geográfica protegida Espárrago de Navarra, este producto se ha convertido en la auténtica joya de la huerta de conservas Perón.
Seleccionan y clasifican los espárragos nada más haber sido recolectados. A continuación, se pelan mediante maquinaria o a mano y se cortan por el tallo con el fin de igualar su tamaño. Se escaldan mediante inmersión en agua caliente y tras un enfriado rápido, se clasifican los espárragos de las mismas características y se pasa al envasado. Gracias a su blancura, su textura suave y su delicioso sabor, el espárrago de Conservas Perón se ha convertido en uno de los productos más valorados de toda la geografía nacional. Llame al 948 69 3401 o entre en su página web www.conservasperón.com. Conservas Perón, de la mata a la lata. El producto de temporada y sugerencias semanales según el mercado aportan dinamismo a la carta de Calisto. Nos ofrece una cocina que huele a tradición con toques vanguardistas. Está ubicado en Chamberí, uno de los barrios más emblemáticos de Madrid. Descubra el restaurante Calisto. En este programa pasamos unos días en Ibiza conociendo la segunda generación del Toyota CHR. Probamos el futurista Hyundai Ioniq 5. Vuelve el Renault 5, ahora 100% eléctrico, y conducimos el Skoda Camry. Hace 6 años irrumpió en el mercado español y conquistó a un nuevo perfil de cliente. La segunda generación del Toyota CHR llega con mejoras, sobre todo en equipamiento y motores. Lo hemos probado en Ibiza. En el exterior no se aprecian grandes cambios, aunque sus líneas son algo más futuristas, y es que desde Toyota saben que el diseño es uno de los principales motivos de compra. El primer punto positivo de esta nueva generación es que han optado por colocar las manillas en la puerta, de manera que en la parte trasera del vehículo existe una mayor sensación de espacio, o por lo menos de luz, en parte gracias al techo panorámico y a la mejora en tamaño de la luneta posterior. En la parte trasera destaca la iluminación de lado a lado y que el nombre de la marca y el modelo se encuentran iluminados, algo que solemos ver en concept cars, pero no en vehículos de producción. También ofrecerán distintas opciones bicolor, aunque en España la anaranjada y negra no se venderá por su parecido con los taxis de la ciudad condal. Sus dimensiones no cambian prácticamente respecto al anterior, donde el espacio de los pasajeros traseros no era para tirar cohetes, pero no pasa nada, para los niños es más que de sobra, y no olvidemos que estamos en un compacto. Los motores ahora llegan con 2 opciones, de 140 caballos y de 197. Ambos son híbridos con batería de 13,8 kilovatios, y hace muy poquito ha llegado por primera vez el híbrido enchufable. Con estos motores mayor es la alegría al mirar la pantalla y ver los eficientes consumos que logra el coche, cerca de los 5,5 litros a los 100 kilómetros. Esta es una de las claves de su éxito. En el interior sí que se notan mejoras más evidentes, pantalla multimedia de 12,3 pulgadas, iluminación ambiental con hasta 64 colores, head-up display de 10 pulgadas o Apple CarPlay inalámbrico. Los mandos del aire siguen siendo físicos,
La posición del conductor es cómoda y amplia, al igual que la del acompañante. El maletero crece ligeramente hasta los 388 litros en el de menor potencia y 364 en el 2.0. Los pedidos ya están abiertos y los precios parten desde 31.750 euros para el motor más pequeño y el acabado básico, hasta los 45.900 euros en la versión especial de lanzamiento, el GR Sport Premier Edition. Tras la prueba, destacaría 3 claves de su éxito: los consumos, el precio y sus medidas compactas. ¿Seguirá esta segunda generación encabezando las listas de ventas? Todo apunta a que sí. En el programa de hoy estamos con el Hyundai Ioniq 5, un modelo 100% eléctrico que llegó al mercado en 2021, pero que todavía sigue siendo espectacular. Su diseño futurista atrapa nada más verlo. Más aún con con el azul, Lucid Blue. Tiene versiones con 52 kilovatios de batería o con 77. Esta es la de 77, con tracción trasera. Tiene 228 caballos y una autonomía de 507 km/h. Bastante buena.